Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Mauleón. La ponencia que les traigo ahora es una ponencia enfocada más bien al Archivo General Municipal de Puebla. Agradezco mucho la invitación a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Les voy a hablar de algunas experiencias de investigación en ciertos materiales que tienen que ver con los libros documentales, los manuscritos, algunos de los manuscritos más antiguos del siglo XVI de este importantísimo archivo, y en un principio con mi experiencia en la investigación musicológica. En ese campo tuve la fortuna de trabajar con una nueva lectura del escudo de armas, del escudo que da un carácter jurídico a la ciudad de Puebla, el escudo que conocemos nosotros como la Real Cédula, que realmente es una Real Provisión, y esta Real Provisión, como todos lo sabemos, fue emitida en 1538 a expensas precisamente del procurador Gonzalo Díaz de Vargas. Lo que yo he propuesto en varios foros, pero también es una propuesta metodológica y un tanto teórica, que también la he dicho en otros foros, es acerca de la leyenda latina que tiene el escudo de armas, que hemos siempre pensado que es un salmo. Yo lo que he propuesto es que se trata de un gradual, que es el gradual que se canta el primer domingo de Cuaresma, cuando Gonzalo Díaz de Vargas tuvo que llegar a la corte y a solicitar precisamente este documento municipal, este escudo de municipalidad. Evidentemente tuvieron que remitirlo a un funcionario que es el Rey de Armas. El Rey de Armas es el funcionario que se encarga del diseño de todos estos diplomas, de todas estas cédulas, de todos estos documentos jurídicos. La reina Isabel de Portugal había fundado un scriptorium que se llamó Scriptorium Palatino, y ahí ya se pueden identificar los nombres de los iluminadores. Rafael de Denis, me acuerdo de uno, que trabajaron e iluminaron todas estas cédulas. La de Puebla pues no podía ser la excepción, y evidentemente se le tiene que comentar la historia de esta fundación. Tuvo que haberlo hecho Gonzalo Díaz de Vargas, dado que él es el procurador y que él aparece como uno de los gestores de este tipo de documentos, en este caso este documento. Y al Rey de Armas tuvo que haberle contado la historia de la fundación. Seguramente le dijo que el momento exacto en que llegaron los primeros pobladores al valle de Cuetlaxcoapan, lo cual, si la teoría que estamos exponiendo fuese correcta, tendría que haber sido el primer domingo de Cuaresma, ya que ese día es el día que se canta este gradual. Entonces tuvieron que esperar para realizar la fundación de la ciudad, tuvieron que esperar a que pasara la Cuaresma, a que pasara la Semana Santa y la Pascua, para poder fundar el domingo 16 de abril, el día de Santo Toribio. Los documentos también hablan de unos eclipses, de un eclipse, por ejemplo. Lo interesante de esto es que esta leyenda latina, que funcionaría como un fechamiento, nos está diciendo algo. Es el día en que llegan los primeros pobladores al valle, es el día en que comienzan a explorar el valle para buscar el lugar más idóneo. No lo sabemos. Lo cierto es que no tuvieron mucho tiempo para hacer esa exploración nuestros primeros pobladores, dado que pronto, en el mes de mayo quizá, cuando empiezan a llegar las aguas, pues se les inunda y tienen que trasladar la ciudad un poco más hacia la parte poniente para llevarla a una parte más alta, lo cual también podría explicar un poco los ríos de agua que están bajo la ciudad amurallada de 5 torres, ¿no? Donde en la parte superior aparece el nombre del emperador Carlos V.
etcétera. Ese es un trabajo muy interesante porque la música gregoriana existe, sobre todo cifrada en algunos libros de canto gregoriano, litúrgicos evidentemente, pero anteriores al Concilio de Trento. Estamos hablando de libros tardomedievales que no habían pasado por el tamiz de la Reforma Tridentina y de toda la gran edición de libros litúrgicos que se llevaron a cabo hacia la década de 1580. Revisando una serie de documentos como las actas de cabildo, en especial las primeras actas que aparecen en los libros que conocemos como suplementos 1 y 2, intentaba yo también ubicar algún dato concerniente a estos temas, y tuve la fortuna de conocer algunas transcripciones que había realizado el historiador Efraín Castro Morales, que además, hay que decirlo, es el cronista vitalicio de esta ciudad, es el primer cronista que conocemos nombrado en el siglo XX como cronista vitalicio por Cabildo. El doctor Castro Morales, desde por lo menos el año 1955, comenzó a paleografiar estos dos libros que tienen que ver con el Cabildo, ya que desde el propio siglo XVI están perdidos el libro 1 y 2. Entonces se sabía evidentemente que Pedro López de Villaseñor, en la segunda mitad del siglo XVIII, había comenzado a reunir papeles que se encontraban en el Arca de Tres Llaves para crear esos suplementos, es decir, los libros que suplirían a los primeros libros de actas, al 1 y al 2. Los documentos los reunió Pedro López de Villaseñor y él mismo les llamó suplementos, y López de Villaseñor elaboró también una serie de extractos o índices para poder tener acceso a cada uno de los documentos. Claro, el trabajo de López de Villaseñor fue muy valioso, tan valioso que muchos documentos, tanto de estas primeras actas que se hallaban como borradores, como minutas, así como las primeras cédulas, las hubiésemos perdido. La verdad es que el trabajo que él hizo es uno de los grandes primeros intentos de conservación de este archivo. No solo en su trabajo paleográfico, en su trabajo de reunir y organizar toda esta tremenda documentación que se hallaba, según se dice, en el Arca de las Tres Llaves, que ahora queremos proponer la idea de que esta Arca de las Tres Llaves es una arca metálica que se conserva en el Museo José Luis Bello y González, así como otros objetos que pertenecieron al viejo edificio colonial del ayuntamiento y que seguramente tuvieron que haber salido en los últimos años del siglo XIX para ser rematados. No sabemos en sí el destino de todos los objetos, pero este podría ser el caso. Pues esa Arca de las Tres Llaves, con toda su robustez metálica, pues pudo conservar esos documentos hasta que llegaron a las manos de López de Villaseñor y pudieron reunirlos en estos libros, que no solo son los dos suplementos, sino, bien lo sabemos, hubo otros libros de reales cédulas que pudo también reunir López de Villaseñor. Al reunirlos, los encuadernó y hoy los tenemos, al alcance de todo mundo, pero también podemos acceder a esos documentos a través de los, ya lo dije, de los extractos o índices que realizó a todos estos documentos. El trabajo realizado por Castro Morales, del que tuve yo el privilegio y el gusto de ser el editor, por lo menos del libro de suplementos 1, es un trabajo realizado con gran paciencia desde tiempos de juventud del doctor, pero le llevó a él todos esos años, más de 40 años, terminar de paleografiar todos esos documentos, que no todos llegaron a manos de los grandes historiadores que trabajaron en las primeras etapas fundacionales de Puebla, como François Chevalier, como Albir Romero, como Teresa Gisbert, por ejemplo, y otros más, el propio Efraín Castro, pero también otros investigadores como Woodrow Bora,
como Hans Prehn, en fin, que han trabajado este archivo en distintas etapas y desde distintos puntos de vista, pero los que han trabajado la etapa funcional, a eso iba yo, no pudieron leer todos los documentos. El propio Pérez de Salazar, Francisco Pérez de Salazar, nos da un testimonio de ello. A estos documentos también tuvieron acceso Hugo Leitz, por ejemplo. Dada la difícil escritura de distintos tipos de letra que tienen los documentos, entonces eso hacía muy difícil su lectura. Ahora, gracias a esta paleografía del doctor Castro, podemos ubicar los documentos, y si queremos hacer una versión filológica, como se ha exigido por alguien, la verdad es que podemos ir al archivo, podemos llevar la transcripción que ya tenemos hecha y podemos hacer nuestra versión filológica el día que queramos. Afortunadamente estos documentos se encuentran digitalizados, que es otro paso más en la conservación de este archivo, afortunadamente, y han sido nombrados Memoria del Mundo. Evidentemente todo nuestro archivo lo es, ¿no? Pero estos ya tienen ese nombramiento. Para nosotros es la memoria de Puebla y de los poblanos. Para estas instituciones internacionales, pues es un nombramiento, un diplomita apenas internacional, para mí. Ese es mi punto de vista. Yo continué trabajando los libros de reales cédulas después de hacer el cotejo del libro primero y parte del libro segundo, que fueron publicados en el periodo de la licenciada Blanca Alcalá, precisamente porque es otro de los libros reunidos que estaban en papeles sueltos que tenía el Arca de las Tres Llaves. Podemos hablar por lo menos de unos 9 libros de cédulas reales que no estaban encuadernados. Ahora los podemos ver cómodamente encuadernados, aunque no siempre siguen un orden cronológico estas cédulas, ¿no? Dado que hubo varios criterios para reunirlos, a veces criterios temáticos. Entonces, si hay un criterio temático, tenemos que brincar de un tema de 1537 a un tema de 1660, por ejemplo. Entonces, a eso obedecía algunas veces estos grandes brincos y crear una unidad facticia de estas cédulas. De los libros de cédulas tenemos 9 que seguramente fueron encuadernadas por López de Villaseñor, reunidas, clasificadas, que no nada más juntaban los papeles por juntarlos. Él realmente tuvo que hacer un trabajo extraordinario para tratar, imagínense toda esa gran cantidad de papeles, ya que, por ejemplo, en el libro de cédulas 4 tenemos alrededor de 320 documentos. Esto es importante porque no todas las cédulas emitidas por la corona las tenemos en copias en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, o en el archivo de Simancas, en el archivo de gobierno, porque la gran mayoría son cédulas relativas a Puebla, que quizá no le interesan mucho a alguien en Cuenca, o a alguien en Barcelona, o a alguien en Nápoles, en los reinos panhispánicos, pero sí que las hay, los duplicados, los trasuntos, como se decía en la época. En el Archivo General de la Nación, repito, hay una buena colección de cédulas, pero la Municipalidad de Puebla, la institución jurídica municipal de Puebla, es de las pocas, y eso hay que repetirlo constantemente, de las pocas en Hispanoamérica que conservan la mayoría de sus cédulas emitidas, dirigidas específicamente para asuntos locales, para asuntos poblanos. Por lo que estos libros de cédulas son fundamentales para trabajar cualquier tema que puedan trabajar los historiadores del arte, ya que, por ejemplo, están los indicios de cuando empiezan a fundarse los patronatos de la ciudad, los patronos de la ciudad, pero también cuando se celebra, no como patronos, pero sí, por ejemplo, la exaltación de una nueva canonización o de una nueva beatificación. Se hace una ceremonia, se avisa a través de estas cédulas, pero también cuando un virrey requiere documentación, o cuando va a llegar un nuevo virrey a Puebla, o cuando hay que hacer luminarias por una fiesta determinada, o hay que hacer toros para otra fiesta, o hay que pagar gastos. A veces las cuentas ya no cabían en estas cédulas, entonces había que abrir una subserie de cuentas, y esto es muy importante para la organización de este archivo.
porque las series de cuentas son subdocumentos de muchas de las cédulas que tenemos aquí, a las que responden también actas de cabildo y a las que responde un expediente que se va a la serie de expedientes relativo al tema y a la que corresponde en una cuenta. Entonces, en el propio archivo, y esto es lo que estaba diciendo que es una maravilla en Puebla, podemos hacer el cruzamiento de las distintas series de investigación sin necesidad de ir a Simancas, por ejemplo, para determinados temas. Vamos a tener la cuenta, vamos a tener el acuerdo de los propios, como se decía, vamos a tener la noticia del pregón, vamos a tener la cédula que se está obedeciendo, que no siempre se obedecía del todo, pero vamos a tener la cédula y vamos a tener los expedientes, muchas veces interesantes, muchas veces incompletos desde luego, pero esto hace que sea un archivo dinámico y esto hace, y debiera hacer, la verdad, que los investigadores jóvenes y los expertos se vean en la necesidad de cruzar estos datos en el propio archivo cuando no lo han podido hacer porque no pueden viajar a México, como en el caso de algunos investigadores en España. Bueno, trabajan con, y esto hay que decirlo, ni modo, trabajan con documentos que no están completos, ¿verdad? Entonces, esa es la maravilla del archivo de Puebla. Como ya decía, este trabajo de las actas, por el mismo hecho de estar confrontando esta vieja paleografía de Efraín Castro Morales, me surgían dudas en mi cotejo de la paleografía de los dos suplementos, y tenía yo que recurrir a la real cédula o a la real provisión o al real mandamiento para ver si la fecha era exacta, para ver si ese 5 no era otra letra. Entonces así es como me adentré principalmente al libro de reales cédulas cuarto, está asignado en el archivo como cuarto, pero parece ser uno de los dos primeros, no sabemos si sea el 1 o el 2, podría ser, pero sí tiene documentos que van desde 1532 también, como otra serie de documentación, y llegan hasta 1667. Seleccioné algún acta, por ejemplo el acta de el 20 de julio de 1656, donde es un real acuerdo para que un fiscal en la ciudad reciba al señor obispo Diego Osorio de Escobar, pero lo interesante es que no se ordena que no se reciba con todos los protocolos que se debieron haber seguido. Por ejemplo, tenemos un acta en 1630, una cédula en 1630, donde se dan los términos y las mojoneras que otorga la ciudad para, y esto es muy importante, para la división con Cholula, para los términos de Cholula, que es una discusión que llegó hasta el siglo XX, que todos sabemos de ella, pero aquí tenemos una discusión muy temprana, más temprana de algunas que se conocen y que han sido consultadas y que han sido estudiadas muy ampliamente. Por ejemplo, tenemos una cédula en 1618 que nos habla de los reclutas de gente poblana que va a ir a Filipinas. Están poblando Filipinas también y necesitan gente que vaya a trabajar. Algunos pueden ser indios, pero también españoles que quieran pasar a las islas Filipinas. Por ejemplo, de Santiago Tecali hay una orden para que se dieran 100 indios ordinarios, por ejemplo, para ir a cosechar a los valles de San Pablo, y esto era muy importante porque Tecali, que estaba bajo la jurisdicción de Tepeaca, pues es muy cerca el Valle de San Pablo, que es el segundo valle después de Atlisco, de la gran producción de trigo y harinera que necesitaban en el mundo novohispano, en especial para el abastecimiento de toda la Nueva España, pero también para el abastecimiento de bizcocho para la Armada, ¿verdad? Tenemos otro documento que les quiero comentar, por ejemplo una real provisión de 1613 para que a los panaderos se les señale puesto y el lugar de donde vender pan. Claro, en este momento están conviviendo panaderos indígenas, panaderos españoles. Otros documentos relativos a componer los caminos, por ejemplo los caminos que iban a Tlaxcala, a Cholula, a Huejotzingo, a Tepeaca y a Cuautinchan, en 1555 están en un estado deplorable. Entonces hay una cédula, se mandan unos informes, tenemos el expediente, que es una maravilla esto, porque se habla en términos
Los agrimensores hablan en términos topográficos, entonces se dice dónde están dañados los caminos. Efectivamente es una fecha que tiene que ver con que ya han caído las lluvias y estos son los lodazales, los problemas que seguimos teniendo hasta la actualidad. Tenemos, por ejemplo, esto le interesa a nuestro amigo Alejandro, precisamente, que es historiador del arte, Alejandro Andrade. Tenemos la canonización de San Isidro Labrador, se da noticia de ellos por una cédula real, precisamente vamos a ver qué fecha es esto, estamos en 1601, por ejemplo, y se da también en la noticia de la canonización de San Raimundo de Peñafort. Esto es interesante porque en la medida que investigan los historiadores del arte, acuciosamente como lo hace Alejandro, van saliendo los cuadros y van saliendo las devociones, pero necesitamos saber cuándo se da. Podemos saber la fecha de estos eventos que se dan en el mundo de la cristiandad, pero es importante ver cómo, de acuerdo a las devociones en la corte, se hace dar noticia a las colonias, y por eso es importante para esta serie de temas. En fin, de estos digo aproximadamente 320 documentos, porque algunos están ligados con otros, se podría hablar de que es el mismo documento, aunque esté separado, y otros son duplicados. Entonces, en términos reales son 320, pero en términos temáticos y en términos más bien de la organización facticia, podrían ser menos o incluso más documentos. Este libro, ya dije, está asignado como libro cuarto. Es uno de los documentos que reunió López de Villaseñor y merece la pena ser estudiado, porque ahora que yo he terminado de revisar esta paleografía y de revisar los índices de estas cédulas que también hizo López de Villaseñor, veo que hay mucho trabajo por hacer en el campo de la catalogación. Tenemos en el archivo poblano el valioso esfuerzo que se hizo para tener los extractos de las actas de Cabildo, ya en un disco informático que ya tiene bastantes años, de las actas del siglo XVI, de las actas del siglo XVII. Es un enorme esfuerzo que se tiene que corregir una importante cantidad de errores de lectura paleográfica que hay allí. Se tiene que estar revisando constantemente, y esto no es que esté mal, sino que es un trabajo que debe ser constante. No tenemos índices del siglo XVIII, mucho menos del siglo XIX, pero sí que se han hecho intentos como los documentos que les comento, de las actas de Cabildo, los trabajos que hizo el propio Bora, los trabajos que hizo Efraín Castro, desde luego, en su libro Memoria de la Ciudad, las aportaciones de Miguel Ángel Cuenya para otra serie de documentos jurídicos, el doctor Carlos Contreras también, que ha trabajado ampliamente la serie de expedientes, de los que, por cierto, tenemos ya un material sistematizado electrónico que se pueden consultar, pero creo que es urgente la catalogación, la descripción de estos documentos, ya que evidentemente el archivo no son actas de Cabildo, no son solamente cédulas, no son solamente acuerdos o expedientes de los más diversos temas. El archivo incluso tiene libros de impresos en el siglo XIX, los periódicos, los boletines, en fin. Pero una cosa también muy importante es la colección de música, que no me da tiempo a hablar de este tema en esta ponencia, pero esta colección es amplia. Muchos de estos libros fueron donados en el siglo XX por el regidor Rivero Carballo, otras por mi maestro, el maestro Miguel Limón, que lo puedo decir, pude convencerlo de donar una parte de sus libros de música al archivo del ayuntamiento. Y algo muy importante, que es en lo que estoy trabajando ahora en mis ratos libres, que es precisamente las copias heliográficas, que la colección de copias heliográficas del siglo XX, sobre todo de mapas y de otros documentos, es importantísima también en este archivo, que esas reclaman con urgencia la digitalización, porque ustedes saben que este tipo de materiales son inestables, entonces pronto van a desaparecer. Y en el caso que yo comento, tiene que ver con el centenario
de la batalla del 5 de mayo, para el que hubo en 1962 un concurso en el que y compositores tan importantes como Blas Galindo, por ejemplo, como García Terrés, por ejemplo, mandaron obra, y esta obra no ganó. Muchas de estas obras no ganaron. Ganó la obra de Isaías Noriega de la Vega. El premio al ganador era una cantidad económica, pero también era la grabación del disco. El disco se pudo grabar, lo grabó la Sinfónica de Jalapa. El solista fue Plácido Domingo, ni más ni menos, a quien, por cierto, el Congreso del Estado lo hizo hijo de Puebla. Y entonces es importante este documento, sobre todo porque hay también una obra de Blas Galindo que no está en su catálogo. Esperamos poder editar el próximo año en un libro que hable precisamente, que reproduzca esta música y poderla en un momento determinado grabar. Es música para banda de instrumentos de metal. El ayuntamiento tiene una banda, y de ahí, con esto termino, hay un archivo importante de esta banda municipal, y en ese archivo hay materiales también del siglo XIX que hay que rescatar para crear un fondo de la banda municipal y buscar un buen copista que les haga copias muy modernas, muy ágiles de leer, con todos los sistemas digitales que tenemos ahora, para que estos documentos, que ya son históricos, pasen a ese fondo. Pues es todo lo que puedo ahora comentarles. Espero en el texto que va a ser publicado ampliar un poco los términos de lo que les he comentado, pero sí vale mucho la pena acercarse a este tipo de documentos. Ya se pueden consultar los dos libros de suplementos, hay copias en el archivo, para tratar de dar una nueva lectura a los procesos y a los documentos que dieron origen a nuestra ciudad de Puebla. Gracias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.